Buenas, el video va a tratar sobre presentaciones visuales. ¿Qué son las presentaciones visuales? Son una forma de facilitar información, ya sea con el uso de textos, imágenes y videos. Bien, estas presentaciones visuales pueden estar hechas en transparencias, en afiches o hechas en el ordenador. Pero a la hora de hacer una presentación visual, hay muchos puntos que hay que tener en cuenta, ya sea la tipografía, la imagen que vamos a utilizar, el tema de la presentación visual, eh, el orador. Hay que ver cómo se desenvuelve el orador, porque no todos tienen la capacidad de llamar la atención y a no todos le va, o a casi nadie le va a gustar ver que alguien no está prestando atención. Bueno, los programas para la creación de presentaciones son el más conocido y que la mayoría utiliza, el PowerPoint. El PowerPoint es un programa donde nos deja utilizar distintas diapositivas y la podemos rellenar con texto, imágenes, video, gráficos, entre otras cosas. Se encuentra en los ordenadores con sistema operativo Windows. Bien, Prezi. Prezi es una página web donde se pueden hacer presentaciones. Tiene casi los mismos atributos, comparte casi los mismos atributos que tiene el PowerPoint, donde se va utilizando distintas diapositivas con información. Se pueden agregar imágenes, grabaciones de voz, música, distintos tipos de cosas que ayudan que enriquecen una presentación visual. Lo que yo noto con Prezi es que tiene más animación, tiene más alternativa de animaciones, tiene más dinamismo, si se podría decir. No es como el PowerPoint, porque el PowerPoint tiene sus animaciones, pero sí, es distinto, es distinto. El Keynote. El Keynote es como el PowerPoint, donde se pueden hacer presentaciones visuales, pero eh, es del sistema operativo de Mac de Apple. Yo nunca lo utilicé, así que no puedo dar muchas opiniones del Keynote. Y otras, cabe destacar que existen otras aplicaciones donde se pueden hacer presentaciones visuales, aplicaciones y páginas web, porque están las aplicaciones de OpenOffice, LibreOffice, eh, también tenemos la página web de Google Presentaciones y muchas otras con las que se puede trabajar para hacer presentaciones visuales. Entonces, sigamos. Bien, ¿cómo diseñar una presentación? Primero y principal, hay que tener en cuenta los contenidos, porque los contenidos van a guiar la creación de nuestra presentación. Si por ejemplo queremos hablar de Esparta, tranquilamente podríamos buscar un video o una imagen demostrando cómo Esparta, el pueblo espartano, fue uno de los pueblos guerreros más grandes y conocidos de la antigua Grecia. Por eso, los contenidos siempre van a guiar nuestra presentación hacia el camino donde debemos ir. Bien, de cómo tenemos que realizarla, crearla para nuestra mayor comodidad y expresión a la hora de transmitir conocimiento, que es lo que queremos lograr con esta presentación, de llamar la atención también. Bien, conocer a la audiencia es muy importante.
¿Por qué? Porque al conocer a la audiencia, nosotros sabemos si es que cómo vamos a dar cómo vamos a hacer nuestra presentación y cómo vamos a dar nuestra charla o ¿cómo se llama? Ponencia. ¿Por qué? Porque ahí nosotros conocemos a la audiencia, conocemos si es que esta audiencia tiene conocimientos previos del tema que estamos por hablar. Porque no es lo mismo hablar sobre presentaciones visuales con alguien, con un niño eh, que no sepa cómo utilizar una computadora. En cambio, yo ahora que estoy haciendo este video para los compañeros que estamos cursando TIC, ellos tienen conocimiento de cómo hacer una presentación visual. Tienen algunos conocimientos que ya yo puedo utilizarlos como base para dar ejemplos, por ejemplo, o yo ya sé que ellos están manejando ellos están manejando el contenido. Bien, sigamos. Ajustarse a lo que uno sabe. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente podría en este video hablar de muchos temas que forman parte de la presentación visual. Pero es mejor no salirse del tema. No salirse del tema, del contenido, de la clase que se está dando. ¿Por qué? Porque supongamos que te hagan una pregunta y vos no sabés cómo responder esa pregunta. Ahí se va a presentar un gran problema. Porque vas a rogar para que no, para poder salir de esa situación, si es que vos no sabés contestar bien ese problema, esa incógnita que te están planteando. Por eso lo esencial es ajustarse a lo que uno sabe y no por tratar de incrementar nuestra cantidad de diapositivas o nuestro tema, a agregar cosas que a lo mejor no se esté sabiendo bien. Ese es un punto importante. El contexto. El contexto equivale a dónde nosotros vamos a hacer nuestra presentación, nuestra ponencia o dar nuestra clase. Cuando nosotros damos una clase, el contexto es lo que nos rodea, son los alumnos, los pupitres, eh, el proyector que nosotros vamos a utilizar, si es de alta calidad o baja calidad. Eh, También son el estado de ánimo de los alumnos, porque algunas veces los alumnos no tienen ganas de de presenciar la clase y no te hacen caso cuando estás hablando. O hay que saber también cómo moverse en el curso para llamar la atención de los alumnos, para que capten lo que nosotros estamos queriendo transmitir, al fin y al cabo. Bien, las presentaciones sean motivadoras y llamativas. Ese es un punto importante, porque a la hora de nosotros hacer una presentación, eh, a veces suelen ser aburridas las presentaciones. Muchos hemos estado en una presentación que es aburrida y no prestamos atención. Y por eso hay que tratar de crear presentaciones llamativas con imágenes o, por ejemplo, que muchos utilizan la técnica, es presentar una diapositiva donde cambiemos en la tipografía o el tamaño de la letra que estemos utilizando. Así nosotros llamamos la atención y la audiencia quiere leer lo que está diciendo, lo que dice en esa diapositiva. Bien, sigamos. Los textos de la presentación. Es muy importante tener en cuenta que los textos de las presentaciones son un conjunto de caracteres que son reconocibles para todos, pero
en las presentaciones no se puede utilizar cualquier tipografía. Tiene que ser una tipografía legible. También hay que fijarnos qué tipografía es la que cansa menos a la hora de leer. Porque puede ser, a mí me gusta esta, por ejemplo, esta tipografía, la Blackwater. Bien, esta tipografía es linda, es llamativa, todo lo que vos quieras. Pero, ¿y si no se ve bien a la hora de proyectar? O si el proyector no tiene linda potencia y se ve muy mal la letra. Hay que tener en cuenta eso. Después, sigamos. En esta tipografía existen dos tipos de tipografía. Las serif y las sans serif. ¿Qué diferencia estos dos tipos o grupos de tipografías? Las serif son tipografías que son mejor para la lectura del papel. Y las sans serif son mejores para la lectura de una pantalla. En este caso, yo estoy utilizando el Arial. Casi siempre es la letra, la tipografía más fácil de leer. La que casi siempre se pide en los trabajos, en los informes, en los proyectos de investigación, casi siempre te piden Arial. Bueno, sigamos. Un punto importante de la letra a elegir y que vamos a utilizar en nuestra presentación es el tamaño. El tamaño eh, aceptable o recomendado es la de 28 puntos, de 24 a de 24, 28 y 32 puntos. Son las aceptables. Con ese tamaño ya se tiene una buena visualización de de lo que está escrito, de lo que está escrito en el texto. Bien, aquí llevan un punto, aquí claramente dice a 1,72 pulgadas. Pero ojo, por más que nosotros estemos utilizando 28 puntos, por ejemplo, 28 puntos de tamaño en las letras de nuestra presentación, en la tipografía va cambiando. No todas las tipografías van a tener el mismo tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos una tipografía Garamond de 28 puntos. Se puede notar claramente que es más pequeña que esta, que es una Arial de 28 puntos. Y es más transparente. Por eso hay que tratar de utilizar siempre, adaptarse siempre a la tipografía que nosotros veamos como la más buena para utilizar la más precisa, la más legible a utilizar. Bien. Los textos sobre fondos, imágenes y colores. Bien. Esto es un punto importante porque en los temas a utilizar, siempre, como estuvo explicando, hay que tener en cuenta el tema, porque el proyector es algo importante a la hora de hacer una presentación. Los proyectores pueden tener distintas potencias y algunas veces podemos hacer, por ejemplo, podemos elegir un tema oscuro y una letra blanca, pero no se distingue. Supongamos que no se distingue, que el proyector no tenga mucha potencia y no se distinga la letra que vamos a utilizar. Yo por eso siempre utilizo por este tema que están viendo en pantalla,
para mis presentaciones, porque el proyector algunas veces te puede fallar. Por ejemplo, esta roja, esta roja, el proyector puede, no se puede, tal vez con el proyector no se pueda ver bien, no se pueda leer bien, que es al fin y al cabo lo que queremos que hagan nuestros auditores cuando estamos haciendo una presentación visual, y para que presten atención a la información de nuestra presentación visual. Y si falla, eh, no vamos a captar la atención del espectador. Bien, los colores. Bien, existe una gran cantidad de colores, gama de colores. Está claro que hay que buscar siempre la mejor gama, la mejor legibilidad. Por ejemplo, este rojo con negro, tal vez en un proyector no se vea bien, no se vea bien. El negro con blanco sí, tal vez se vea bien. No sabemos si va a ser legible por nuestra audiencia. Por eso yo a la hora, por eso decía, yo a la hora de elegir un tema, elijo siempre uno blanco con letras negras. También hay que saber elegir el color de la letra. Porque, por ejemplo, yo podría utilizar acá una letra verde, pero ¿y si mi proyector no se viera bien? Si no sea legible, hay que tener eso en mente a la hora de utilizar colores en nuestras presentaciones. Siempre buscando tanto utilizando colores como los temas. Siempre buscando la mayor legibilidad y que no cause cansancio a la hora de leer. A la hora de leer. Bien, sigamos. En los textos y en las imágenes. Acá se puede observar bien cómo yo utilicé una imagen con letras blancas. Yo a simple vista, esta imagen, este título que tengo en la imagen, no va a poder ser leído. Por eso hay que amañársela, hay que arreglárselas y utilizar distintos efectos para que pueda ser legible lo que nosotros queremos transmitir con esta imagen. Bien, sigamos. Una buena distribución. Bueno, muy importante. A la hora de nosotros hacer una diapositiva, no tenemos que poner el texto que nosotros vamos a explicar. O sea, lo más recomendable es poner un título, después nosotros explicar el título. Y ahí, por ejemplo, dar ejemplos, eh, hablar de lo que dicen otros autores, hablar del concepto del título. Bien, la regla de C por 6. La regla de C por 6 se basa en 6 palabras por 6 palabras por 6 oraciones por cada diapositiva, para que se tenga una buena distribución en la diapositiva y no esté sobrecargada. Porque a la hora de sobrecargar también los alumnos o los espectadores van a evitar leer. Ahí se conecta mi otro punto. Sin mucho texto. Es mejor tener 6 títulos buenos de nuestra diapositiva que sobrecargarlo con texto. Un texto que ya sea de conceptos, aunque sea. No sirve. ¿Por qué? Porque alguna vez el espectador, como le estaba diciendo, no va a leer y va a perder, va a perder la, la motivación que nosotros habíamos logrado, o
vamos a perder lo que habíamos hecho para captar la atención. Va a perder la atención, se va a perder la atención del espectador. Bien, esta regla, la regla de Wika-Iwasaki, la utilizan mucho los que hacen presentaciones en grandes reuniones, en las presentaciones científicas o ponencias, por ejemplo. ¿En qué se basa? Se basa en que nuestra presentación tiene que tener 10 diapositivas o menos. No podemos hablar más de 20 minutos, de explicar más de 20 minutos, a no ser que la organización del evento nos reclame que hablemos 20 minutos, nos pida que tengamos una exposición de 20 minutos, y siempre utilizar una letra, un tamaño de tipografía de 30 puntos. Bien, sigamos. Para una buena exposición, bien. La exposición, como una clase, va a tener una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Qué se realiza en la introducción? En la introducción lo que se realiza es presentación de objetivos y dar un pequeño inicio, un vistazo de lo que va a ser el tema, de lo que va a tratar la presentación visual que vamos a tener y la exposición que vamos a dar con esta presentación visual. En el desarrollo lo que se hace es ir explicando el tema y también dando ejemplos del tema, introduciendo la nueva información de si es que carecía al alumno o al espectador. El cierre. El cierre se puede utilizar una puesta en común para iniciar un debate sobre el tema y así los espectadores puedan reflexionar sobre lo que uno acaba de dar, la exposición de los contenidos. Bien. Muy importante a la hora de dar una buena exposición es no leer de la diapositiva. No leer. ¿Por qué? Porque ahí el espectador puede observar cómo al nosotros leer de la diapositiva, tal vez estemos teniendo dudas sobre nuestro conocimiento o no sepamos bien de lo que estamos por hablar. Y está mal visto eh, leer de una diapositiva. Porque la diapositiva es un recurso que es un recurso de un soporte. No en sí tiene que ser, tiene que estar basada toda nuestra exposición en la diapositiva. Está bien, como yo decía, ponemos un título y vos tenés que explicar el título. No poner el título y poner el concepto y leer el concepto de la diapositiva. Eso no va. No, está mal visto. Bien, sigamos. A la hora de nosotros, por ejemplo, eh, tener tener una presentación, una ponencia, por ejemplo, en el Congreso de Historia, en un Congreso de Historia, tenemos que llevar nuestra presentación en formato PDF. Porque, por ejemplo, nosotros utilizamos el formato de Keynote que tenemos en nuestra computadora Apple. ¿Y qué pasa si nosotros llevamos nuestra presentación y en el lugar de la exposición donde vamos a realizar nuestra exposición tienen computadoras con Windows y con PowerPoint exactamente? ¿Qué pasa? Algunas veces no vamos a tener inconvenientes a la hora de iniciar, de hacer nuestra presentación visual porque no va a poder ser abierta por PowerPoint.
Otro inconveniente que podemos tener aquí es que el PowerPoint que nosotros tenemos en nuestra computadora esté más actualizado que donde vamos a dar la exposición. Entonces es ahí donde se puede tener errores a la hora de leer el PowerPoint, a la hora de ver nuestra presentación visual. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros utilizamos una letra, Arial 28. Esa Arial va a ser distinta en el PowerPoint desactualizado. Ese es un inconveniente que podemos llegar a tener. También lo que puede suceder es que nosotros al abrir nuestra presentación va a estar de otra forma, va a perder el orden que nosotros ya le habíamos dado. Eso también es otro problema que se puede llegar a tener. Por eso, una forma de sobrellevar este problema es llevarlo en formato PDF. Porque el formato PDF hay muchos lectores, muchas aplicaciones de la cual nosotros podemos utilizar para ver. Y así nos evitamos un problemón que se nos puede causar. Bien, esto es muy importante. Siempre tener una copia. Es mejor tener siempre en nuestra computadora una copia en un pendrive y una copia en la nube. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el riesgo de que se estropee nuestra computadora, que tengamos un percance y se estropee nuestra computadora. Y así, nosotros si tenemos en un pendrive nuestra presentación visual, lo único que tenemos que hacer es pasar la presentación visual a la computadora de un conocido o una computadora que nos presten y ya podemos empezar con nuestra presentación, nuestra exposición. Y lo mismo sucede con la nube, si justamente no tengamos un pendrive, pero tenemos en la nube, casi siempre vamos a tener un acceso a internet de donde descargar nuestra presentación visual y pasarla a la computadora y tranquilamente dar nuestra exposición. Bueno, eso sería todo por el video de presentaciones visuales. Hasta luego.